Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva película de terror El Conjuro 3. Así que vamos a analizar y comentar y resumir un poco acerca de esta película. El Conjuro 3 está basado prácticamente en los mismos protagonistas, en Lorraine Warren y Ed Warren, solo que esta vez van un poco más profundo en lo que es en los misterios, ya que como vemos al principio nos dan una serie de líneas donde explicándonos de que este caso en realidad sí fue uno de los más aterradores y los más complejos que enfrentó la familia Warren en los años 80, 90. Entonces, por lo tanto, ya sabemos hacia dónde va esta película. Entonces, al principio nosotros podemos ver que típica en una casa hay una familia y están los Warren, están tanto Lorraine como Edward, haciendo una clase de exorcismo, solo que no es en realidad un exorcismo, sino que es una, una preceremonia antes de que venga el párroco. Y en este caso hay un niño llamado David Glatzel, que es el que está en teoría, está poseído por un demonio. Y claramente se puede ver de que sí está poseído porque empieza a convulsionarse, empieza a reír, empieza a tener ciertos rasgos demoníacos. Entonces tanto Lorraine como Ed, ¿verdad? Empiezan a hacer sus propios rituales para poder expulsar este demonio. Y en teoría, ¿verdad? Ya están a punto de hacerlo, ya el niño ha sufrido bastante y por esa razón lo llevan a su cuarto a descansar cuando llega el párroco para ya realizar el exorcismo. Pero el niño estando dentro de su cuarto también empieza a hablar, ¿verdad? Con otro de los personajes que es Arn Cheyenne, que es en realidad el novio de David Gletzel. Arn es novio de David Gletzel, que es hermana de David Gletzel, que es el que está poseído. ¿Verdad? Prácticamente tienen una buena relación, pero lo dejan solo a David Gletzel. Y entonces cuando lo dejan solo, empiezan a ocurrir una serie de sucesos en el cual él se da cuenta de que no está solo, se va a una bañera, lo empiezan a asustar, incluso sale sangre de la bañera. Y entonces se escuchan unos ruidos, ¿verdad? Entonces los padres arriba, ¿verdad? Para ver qué sucedió. Y entonces el niño sale, ¿verdad? Pero empieza, ¿verdad? A golpear con con un chai, creo si no estoy mal, a su propio padre, ¿verdad? E incluso le perfora, ¿verdad? Tanto la piel y le lastima el estómago. Entonces, ¿verdad? Deciden, ¿verdad? Amarrarlo, presionarlo y prácticamente lo bajan al comedor y entonces ya el párroco está aquí y entonces dice el párroco ahora que lo hayan de llevar a la iglesia para exorcizar. Entonces dice Edward de que no hay tiempo suficiente y que es necesario que ahí mismo se vaya a hacer el exorcismo. Entonces empiezan, ¿verdad? A tener una especie de batalla tanto entre el bien y el mal y la escena es un poco violenta, es un poco fuerte, ¿verdad? Porque empieza a convulsionarse, empieza como a transformarse todos los huesos, incluso empieza a tener arañazos y todo, ¿verdad? Se empieza a reír, ¿verdad? Y a pesar de que están haciendo prácticamente las líneas del exorcismo, parece ser que el demonio no quiere ceder. Entonces para esto, ¿verdad? Prácticamente el niño que está poseído, David Gletzer, ¿verdad? Toma a Ed Warren y le toca el corazón, ¿verdad? Causándole un paro cardíaco. Entonces Ed Warren, ¿verdad? Se queda ahí, ¿verdad? Que reaccionando al paro cardíaco. Mientras que prácticamente sería su cuñado, Aaron Cheyenne, le dice, ¿verdad? Que deje al niño, que le está diciendo al demonio que deje al niño, de que él puede tomar su cuerpo. Entonces cuando el demonio escucha, el demonio que tiene poseído a David Iglesias escucha esto, prácticamente deja al niño, ¿verdad? Y parece ser de que se escapó, de que se fumó. Y entonces Edward en para ya recuperar la noción y todo, ¿verdad? Y entonces el niño, David Gletzer, ¿verdad? Parece estar bien. Parece ser que ya no tiene ningún demonio. Y mientras que Archayan, por el contrario, parece que él fue el que obtuvo ahora el demonio. Y prácticamente los Warren, ¿verdad? Dijeron, ¿verdad? De que prácticamente el niño, ¿verdad? Ya no tenía ningún demonio, ya no existía ningún demonio en la casa. Y prácticamente como que intentaron cerrar el caso, ¿va? Porque ya el demonio había sido expulsado. Pero aquí viene lo interesante de la película, ya que no se basa específicamente solo en demonios y expulsiones,
sino conforme va desarrollando la película, va desarrollando la trama, nos damos cuenta que Aaron Cheyenne, el cuñado de David Gleason, el que le dijo de que dejara, ¿verdad?, al niño, sí que podía tener su cuerpo, empieza, ¿verdad?, a comportarse distinto, empieza, ¿verdad?, a sudar demasiado, empieza a tener, ¿verdad?, comportamientos extraños, no se empieza a sentir bien, ahí incluso empieza a sentir, ¿verdad?, presencias extrañas cuando está trabajando y no se siente bien. Entonces cuando llega a su casa con su novia, con Debbie Glatzer, la hermana de David, empieza, ¿verdad?, como a sentirse muy mal y entonces ya se empieza a ver un aspecto, ¿verdad?, demoníaco. Y entonces, ¿verdad?, había el gerente, ellos trabajaban en una veterinaria, entonces el gerente empieza a poner música y todo, ¿verdad? Y de la nada, ¿verdad?, Earl empieza, ¿verdad?, a em, apuñalar, ¿verdad?, repetidas veces al gerente, ¿verdad?, causándole la muerte inmediata. Y entonces Aaron no se siente bien, está como huido, ¿verdad? Y empieza a caminar solo. Y entonces empieza, ¿verdad? Y incluso llega la policía y todo, ¿verdad? Y cuando lo ven, él va caminando así en la calle, ¿verdad? Y se puede ver que él en realidad está poseído y que tiene las manos manchadas, ¿verdad? E incluso tiene, ¿verdad?, el arma con que lastimó, con que la mató al gerente. Y entonces lo llevan a la estación, llegan los Warren otra vez, ¿verdad? Le presentan ciertos objetos, le leen algunos pasajes de la Biblia y que normalmente algún demonio, ¿verdad?, reaccionaría ante estas situaciones, pero no en el caso de Anne. Entonces lo que sucede a continuación, ¿verdad?, es de que piensan, ¿verdad?, de que Anne o está loco, ¿verdad?, o está poseído, mientras que los Warren creen de que sí está poseído. Y entonces, ¿verdad?, lo llevan a prisión, ¿verdad?, por matar prácticamente a su gerente general de la veterinaria y que va a llevar a juicio y prácticamente lo van a condenar, ya sea de cadena perpetua o una gran cantidad de años. Entonces, ¿verdad?, la abogada de Art, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, de que prácticamente hay pocas posibilidades de ganar caso, mientras que los Warren le dicen de que ellos pueden mostrar al jurado de que él fue poseído, ¿verdad?, por un demonio. Y entonces lo que la abogada les dice, ¿verdad?, que deben de evidenciar eso, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, los Warren le dicen así en forma de ironía de que para convencer a ellos primero deben de convencer a la abogada. Y entonces Ed Warren le dice, bueno, lo vamos a llevar con Annabelle. Y ahí cortaron la escena, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, de que ahí el abogado de Earl fueron con los Warren, de ahí visitó a Annabelle, que la tiene, ¿verdad?, en su sótano. Entonces ya con esto ya se mira la otra escena de que en realidad el abogado ahora sí cree, ¿verdad?, en todas estas acciones demoníacas. Entonces ya estando dentro de la prisión, se empiezan, ¿verdad?, a también, ¿verdad?, a también convertirse, ¿verdad?, un poco, siente otra vez la presencia, como si algo lo estuviera controlando. Y entonces los Warren, preocupados por esto, porque en teoría ellos habían expulsado al demonio, decidieron investigar su casa. Y en realidad encontraron, ¿verdad?, ciertos orígenes, en el cual vemos un flashback donde David Gletzer, cuando llegó, encontró una cama de agua, ¿verdad? Y cabal en la cama de agua había una presencia oscura que lo intentó agarrar, ¿verdad? Y entonces Lorraine, ¿verdad?, decidió buscar debajo de la casa y encontró que efectivamente donde estaba esa cama había como un token de bruja, ¿verdad? O sea, de que prácticamente habían hecho un rito, que era una forma es una forma extraña como cierto de vudú, que hicieron eso para poder invocar a esos demonios. Entonces, ¿verdad?, empiezan a investigar más un poco acerca de esto y aquí entra, ¿verdad?, otro personaje que es llamado, ¿verdad?, es un ex párroco llamado Kastner, que prácticamente él estuvo en un caso que prácticamente es relacionado a todo lo demoníaco. Entonces él empieza a contar todo acerca, ¿verdad?, todos los objetos extraños que él a lo largo, ¿verdad?, de su trayectoria él ocultó, ¿verdad?, y que él los estudiaba, prácticamente le gustaba el ocultismo. Pero, ¿verdad?, este personaje va a tener algo interesante más adelante. Y todo esto se da y prácticamente, ¿verdad?, después de esto, de que prácticamente Aaron está en la cárcel, está siempre poseído, ellos, los Warren, deciden ir investigando, investigando, cuando se encuentran de que a lejos de ese lugar también hubo un asesinato, ¿verdad?, de una persona que aparentemente también estaba poseído,
con las mismas apuñaladas que Al le dio a su gerente, es decir, que la misma muerte. Entonces empezaron a investigar el caso, ¿verdad? Y entonces van con un policía, empiezan a investigar en el bosque y todo, y prácticamente Lorraine estaba a punto de morir y se dan cuenta de que ahí también había un token, es decir, ¿verdad? El mismo token que ellos encontraron en la casa de los Bledsoe. Entonces eso empiezan a ver que existe una cierta conexión entre estos tokens, porque son los mismos, ¿verdad? Y prácticamente las formas de muerte, ¿verdad?, de las víctimas son muy similares. Entonces ellos empiezan, ¿verdad?, a investigar más y se dan cuenta de que efectivamente es una maldición la que existe. Entonces Lorraine, ¿verdad?, como también es un poco vidente, empieza a conectar, ¿verdad?, prácticamente a tratar de indagar, ¿verdad?, dónde está esa persona, la ocultista, en la que está detrás de los hilos. Y se da cuenta, ¿verdad?, de que efectivamente está en un altar haciendo cierto tipo de hechizos de brujería, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, cualquier reaccionar que él hace, ¿verdad?, reacciona en él, que está en la cárcel, ¿verdad?, que intentó incluso matarse, solo porque llegaron, ¿verdad?, los de seguridad. Y entonces se da cuenta Lore de que ella tiene una cierta conexión con esta ocultista y que prácticamente ella, tanto ella como prácticamente ambas pueden ver, ¿verdad?, lo que ellos están viviendo al momento de conectarse. Y entonces, ¿verdad?, Lorraine se da cuenta de que para poder destruir prácticamente la maldición que arrastra a estos, deben de primero encontrar la ocultista, dónde está, ¿verdad?, y deben de destrozar lo que es, digamos, la mesa donde hacen los rituales. Para esto, Edward, en verdad, ya está un poco recuperado, toma sus pastillas debido al ataque al corazón que le hizo el demonio y empiezan a investigar, ¿verdad? Y entonces Lorraine, dentro de lo que pudo ver y escuchar, ¿verdad?, ella se dio cuenta de que en realidad se escuchaba, ¿verdad?, algo subterráneo. Se escuchaba como unas vías del tren y todo, ¿verdad? Y entonces ahí detectan o se dan cuenta de que están en subterráneamente. Y entonces ellos van a la casa de Kastner, ¿no? Y entonces Lorraine específicamente va a Kastner, ¿verdad?, y le empieza a explicar. Entonces Kastner aquí le explica, ¿verdad?, que él la primera vez no le dijo toda la verdad, que él cuando era párroco, él tuvo una niña y que esa niña prácticamente la ocultó ahí en esa granja que tenían de la iglesia, porque la iglesia no lo permitió tener su hija. Pero conforme el Kastner, el ex párroco, también se fue interesando en el ocultismo, su hija también creció con esto. Y resulta ser que prácticamente la ocultista, la que hizo toda la maldición, los toques, es la hija de Kastner, o sea, de que es fuerte. Para eso también ellos se dieron cuenta, tanto Lorraine como Ed, que en su propia casa la ocultista ya sabía a quiénes eran. Y entonces le envió, ¿verdad?, un ramo de flores, ¿verdad?, que prácticamente estaban podridas, y cuando quebraron el jarrón encontraron que había un token, es decir, de que la misma ocultista ya los había maldecido a ellos. Así que ellos estaban ya contra el tiempo porque tenían que detenerla, porque si no ellos morirían. Entonces Lorraine, ¿verdad?, está hablando con eso, ¿verdad?, cuando escucha, ¿verdad?, que alguien llegó y le dice a Kastner de que es efectivamente ella, ya llegó a matarla. Entonces Kastner lo que hace es de que abre una puerta subterránea e incluso Lorraine se mete ahí, ¿verdad?, para tratar de encontrar el altar. Y mientras tanto, ¿verdad?, su propia hija mata a Kastner, que es la ocultista. Entonces prácticamente en todo ese tiempo Ed Warren maneja, ¿verdad?, hasta la casa, ¿verdad?, y intenta, ¿verdad?, y hace lo imposible para entrar en una rejilla subterráneamente, y efectivamente entra. Pero cuando entra, ¿verdad?, cae por una trampa de la ocultista, ¿verdad?, en el cual le tira un polvo, ¿verdad?, haciéndole creer de que Lorraine es la malvada, ¿verdad? Incluso él lleva un mazo y cuando encuentra a Lorraine, Lorraine está feliz, pero se da cuenta de que ella está controlado por ese polvo, ¿verdad? Y incluso Ed Warren intenta matar a Lorraine, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿verdad?, que recuerde todo, ¿verdad?, lo que ha pasado. Y entonces Ed empieza a recordar los momentos de amor, cómo se enamoraron, todo lo que ellos han vivido, ¿verdad? Y reacciona. Y efectivamente cuando reacciona, ¿verdad?, está enfrente del altar. Entonces viene Edward, ¿verdad?, y le da prácticamente de un golpe, ¿verdad?, parte entonces el altar, ¿verdad? Y prácticamente así se destruye la maldición. La maldición que tenía R. Che en la prisión, ¿verdad?
prácticamente, ¿verdad? Estuvo a punto de matarse y entonces al momento de hacer eso, ¿verdad? Se deshace la maldición y recupera otra vez y prácticamente la ocultista, ¿verdad? Ella prácticamente derrota, no sabe qué hacer porque en realidad los Warren lo destruyeron. Y entonces como para realizar esta maldición, esta ocultista le prometió a un demonio un alma. Entonces el demonio, al no tener el alma, tomó la de ella. Y así prácticamente acabaron con la ocultista. El propio demonio se llevó a la ocultista, que era la hija de Kastner, que estaba tras estas maldiciones. Que en realidad estas maldiciones eran como un conjunto de, de hechizos, pociones e incluso, ¿verdad?, invocaciones, porque aunque los exorcizaran, la maldición seguía. Tenían que destruir tanto los tokens que había como el altar donde se crearon y la persona quien los creó. Entonces prácticamente acabado con esto, ¿verdad? Y ya ellos regresan a su vida normal, ya acabaron. Y tanto Henry, ¿verdad?, como Cheyenne eh, eh, prácticamente se dieron cuenta, ¿verdad? O sea, presentaron las pruebas a los Warren y el jurado determinó de que él era inocente, que efectivamente él había sido poseído y así prácticamente se liberó de prisión. Y prácticamente este caso es para los Warren en la vida real fue uno de los más difíciles, o así es lo que aparenta, ¿verdad? O así lo que dicen los documentos, fue uno de los más difíciles de tratar para los Warren. Y al final encontramos una serie de grabaciones de que efectivamente, ¿verdad?, todo eso pasó en la vida real. El Conjuro 3 prácticamente es una buena película. Es una película de terror, aunque no tanto de terror, sino que se va más por la mística, por el desarrollo, por la trama, e incluso ya indaga a otros ciertos temas, ¿verdad? Ya no es únicamente los exorcismos, sino que ahora vamos con las maldiciones. Así que el Conjuro 3, ¿verdad?, es una buena mezcla, tanto de terror como drama, de tensión, y es una buena película, yo se la recomiendo ver. Así que esto ha sido por todo el día de hoy, el Conjuro 3. Espero, ¿verdad?, que la vean, si no la han visto, ¿verdad? No pierdan más el tiempo y esperemos hasta una próxima entrega. Esto ha sido todo por mi parte, soy Everson Mayen y nos vemos en una próxima.